Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar un poquito acerca de la teoría quimiosintética o teoría de síntesis prebiótica, en la cual fue planteada por Alexander Oparin y John Haldane a principios del siglo XX, y explicaban cómo los seres vivos surgimos a partir de una célula primera y que esta célula primera surgió de la evolución química. Vamos siguiendo paso a paso cómo fue dándose este proceso. Para comenzar, vamos a hablar un poquito acerca de las condiciones de la Tierra primitiva. Yo les había pedido que ustedes vean un video donde mostró el origen de este planeta, cómo fue ese surgimiento. Si no lo vieron, por favor, les pido que lo revisen. Y bueno, la Tierra surgió hace aproximadamente 4.600 millones de años. Obviamente no era como la conocemos en la actualidad. Era un planeta estable, donde había una cantidad de volcanismo. Estaba continuamente bombardeada por meteoritos, las temperaturas eran altísimas, había gran cantidad de tormentas eléctricas y la atmósfera no era igual a la que tenemos ahora en la actualidad, era diferente. Esta atmósfera primitiva, como les dije, no se parecía a la que tenemos nosotros. Nuestra atmósfera está formada principalmente por nitrógeno, que es un gas inerte para nosotros. Sí la podemos aprovechar los seres vivos, pero es inerte, no nos afecta. Después sigue en proporción el oxígeno y en menor cantidad otros gases como el hidrógeno, el dióxido de carbono. Bueno, la atmósfera primitiva no era de este modo. La atmósfera primitiva está formada básicamente por dióxido de carbono, vapor de agua, metano, amoníaco, sulfuro de hidrógeno, nitrógeno. Estos gases son muy tóxicos para nosotros, ya que no permitirían que se desarrolle la vida. Y además no tenían ni oxígeno, esta atmósfera no tenía oxígeno ni ozono, que es el gas que nos protege de la radiación. Además, como no estaba esta capa de ozono, la atmósfera estaba continuamente radiada por la energía proveniente del sol, o sea que la cantidad de radiación era altísima, las temperaturas también eran muy altas y continuamente se estaban produciendo tormentas eléctricas. Bajo estas condiciones es que Oparin y Haldane plantean de manera independiente esta teoría de la síntesis prebiótica o quimiosintética, en la cual establecen que de sustancias simples, sustancias químicas muy simples, se formaron unas estructuras huecas llamadas coacervados y que esos coacervados luego adquirieron las funciones vitales y así aparecieron las primeras células. Bueno, bajo estas condiciones vamos a analizar paso a paso cómo fue este proceso de aparición de los seres vivos. En un primer paso, las moléculas simples que estaban en la atmósfera, estas moléculas que les nombré, el dióxido de carbono, el metano, el amoníaco, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua, todas estas sustancias reaccionaron entre sí por la gran cantidad de radiación que había en la Tierra primitiva y formaron moléculas orgánicas simples. Estas moléculas orgánicas simples se llaman orgánicas porque conforman a todos los seres vivos. Si bien no son típicas de los seres vivos, sí nos conforman a nosotros. Estas moléculas orgánicas simples eran aminoácidos que después van a dar origen a las proteínas, azúcares simples, nucleótidos que después van a dar origen a los ácidos nucleicos como el ARN y el ADN, los ácidos grasos que van a dar origen a los lípidos, que son las grasas, los aceites. O sea que en este primer paso de moléculas simples obtuvimos moléculas orgánicas simples. El segundo paso de este proceso evolutivo fueron que estas moléculas orgánicas simples ahora fueron arrastradas por las lluvias y las temperaturas de la Tierra descendieron, entonces el agua que estaba en la atmósfera empezó a precipitar en forma de lluvia y estas moléculas orgánicas simples cayeron con la lluvia y formaron lo que se llamaba caldo primitivo. Se llamaron caldo primitivo porque era una solución y donde un cóctel de estas sustancias, aminoácidos, azúcares simples, ácidos grasos, todas estaban disueltas en el agua. Formaban un gran caldo de cultivo. Estas moléculas orgánicas simples que formaban el caldo primitivo, ya en el tercer paso comienzan a evolucionar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es una evolución molecular, donde moléculas orgánicas simples, estos monómeros como los aminoácidos, formaron moléculas más complejas, como son las proteínas. Los ácidos grasos junto con el glicerol formaron los lípidos, las grasas, los aceites, los nucleótidos, que son los monómeros de, por ejemplo, el ARN, que se formó
todas estas sustancias empezaron a acumularse en este caldo primitivo. Estas nuevas sustancias, que son sustancias orgánicas más complejas, sustancias orgánicas que se las conoce como biomoléculas o macromoléculas. Ya en el cuarto paso, estas biomoléculas o orgánicas complejas, las macromoléculas, empezaron a asociarse entre sí formando estructuras. Una de estas estructuras se la llamaron coacervados. Los coacervados, que fueron planteados por Oparin y por Haldan, eran estructuras huecas rodeadas por una membrana. Esta membrana principalmente era lipídica, estaba formada por lípidos como las membranas celulares actuales. Estas estructuras podían intercambiar materia y energía con el ambiente, así como lo hacemos los seres vivos, y además tenían la capacidad de duplicarse, es decir, dividirse en dos, autoduplicarse. Bueno, el último paso, el quinto paso, es el pasaje de los coacervados a las primeras células. Este proceso no se sabe cómo fue, sí se sabe que ocurrió hace 3.800 millones de años, pero no se conocen cómo se fue dando, porque no hay otros fósiles. Lo que sí se sabe es que estos coacervados en un momento determinado adquirieron características propias de las células, como son la autoconservación, es decir, que en su interior empezaron a ocurrir reacciones químicas que los volvieron cada vez más estables. Además adquirieron la capacidad de reproducción, es decir, de autoconservación, poder dividirse en dos. También aparecieron en su interior moléculas que podían llevar la información de una estructura a otra, ¿sí? Como fue el caso del ARN. Entonces se cree que cuando los coacervados adquirieron estas características fue cuando aparecieron las primeras células. Si bien fue un proceso muy largo, muy largo, no se sabe bien cómo ocurrió, ¿sí? Lo que sí también se sabe es cómo debían ser estas células primeras. Estas células primitivas tenían que ser células muy resistentes a las condiciones ambientales. Piensen ustedes que la atmósfera y el ambiente de la Tierra en ese momento estaba bombardeado por gran cantidad de radiación. Además, tenían que soportar las altas temperaturas, la acidez que también estaba en este ambiente. Se parecerían más o menos a lo que hoy conocemos como bacterias extremófilas, que las vamos a encontrar en la actualidad, que viven en ambientes extremos, como lugares de alta salinidad, lugares sin oxígeno, ¿sí? Entonces, si bien no se conoce bien cómo este proceso, se sabe que los coacervados adquirieron estas características que permitieron la aparición de las primeras células. Bueno, más o menos les fui explicando cómo fue este proceso de manera simplificada para que puedan entenderlo mejor. Ustedes pueden guiarse también con el libro. Después yo les voy a dejar unas actividades y también les voy a dejar unos videos para que vean y refuercen un poco más este tema. En el siguiente video vamos a hablar un poquito ahora ya de la evolución y la aparición de las formas de nutrición. Nos vemos.